Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carlos, médico encargado de darles esta asignatura de bases anatómicas del primer nivel del curso de entrenadores. Vale, di un margen de cortesía como escribí antes, no sé si lo leyeron todos, para que se fueran apuntando los más rezagados, ¿vale? También puse ahí cómo iba a ser la dinámica de la clase, que es sencilla. Lo que vamos a hacer es seguir los apuntes que ha subido estos días Nauset, ¿vale? Y vamos explicándolos, recalco o incido en las cosas que van a entrar en el examen y cualquier duda que vaya surgiendo, la preguntan y la resolvemos. Pueden hacerlo a través del micrófono o escribiéndolo, ¿vale? Sea, les surge la duda, días otros más adelante, pues ya les dejé mi correo ahí para que me escribieran, ¿vale? Si me oyen todos bien, perfecto. No hace falta que se pongan la cámara, salvo que quieran, ¿vale? Y eso va a ser dinámico, rápido, y el examen se abre una vez terminamos la clase y hasta las 12 del día de hoy, ¿vale? Pues si no hay dudas, vamos a ver un segundito. ¿Los demás sí me escuchan bien? Salvo Miguel González. Vale. Eso, la cosa va a ser dinámico y no vamos a demorar mucho tiempo para que no se aburran, ¿de acuerdo? Empezaríamos con el tema de contusiones y distensiones, después iríamos al de fracturas, luego al de luxaciones, el jugador diabético, parada cardiorrespiratoria y al final un repaso por encima de lo de la alimentación y el beneficio del deporte en menores. La finalidad con esta asignatura no es fastidiar, no es suspender a nadie, ni fastidiarles, ni que pasen aquí una hora desagradable, sino que dar unas nociones básicas de cosas que suelen pasar con frecuencia en una cancha de baloncesto para que sepan cómo actuar. Y pues pusimos aquí unos temas un poco más complicados, que es lo de la diabetes y lo de la parada cardiorrespiratoria, pero pues lo vamos a hacer aquí, simplificarlo lo máximo posible. Y sobre todo lo de la parada cardiorrespiratoria, pues que para que con unas nociones puedan incluso ayudar a que gente sobreviva, ¿vale? Así que, sin más, vamos para allá. Empezamos con el de contusiones y distensiones, como había dicho, ¿vale? A ver, un segundillo. Que me lo voy a abrir yo también para seguir el guión. Contusiones y distensiones, vale. Contusiones y distensiones. ¿Qué es una contusión? Pues una contusión es un golpe, un traumatismo, un impacto en un músculo, ¿vale? Según la intensidad del golpe, pues se pueden romper unas fibritas del músculo o se puede llegar incluso a romper todo el músculo. Según la intensidad que tengas, ¿vale? ¿Qué pasa después del golpe? Pues también según la intensidad, pero vamos, lo primero que aparte del dolor, se puede producir una deformidad, un edema, hinchazón, que es porque aumenta después del golpe. Si se rompe alguna fibrilla, pues el sangrado ya hace que aumente, que se forme un poquito de edema, de hinchazón, que la zona se ponga colorada, ¿vale? Roja y un poquito caliente. Si el músculo se rompiese, pues se vería, si fuera un traumatismo muy fuerte, se vería la deformidad de ese músculo roto, ¿vale? Pasamos a lo de las distensiones, que es cuando un músculo se alarga más de la cuenta, ¿vale? Lo mismo, si lo tensamos más de la cuenta, según el nivel de fuerza al que lo sometamos, se puede romper un poquitillo, romper alguna fibra o llegar a desgarrar el músculo por completo. Y los síntomas son los mismos o vamos a simplificarlo, los mismos que con la contusión. Sangrado al romperse la fibra, pues se forma un poquito de edema, hinchazón, la zona un poquito colorada, la zona más caliente y pues en los dos casos, contusión y distensión, que es lo que vemos ahora, manifestaciones clínicas, dolor en la zona, incapacidad del músculo para hacer sus funciones,
según el grado de la intensidad de la lesión que haya tenido, la contusión o la distensión. Si me doy en el bíceps, que es lo que se encarga de hacer así, pues tendría dificultad para hacer esto. Si me doy en el tríceps, que es el de aquí detrás, que es lo que se encarga de extender el brazo, pues al principio de eso tendría que ser dolor o limitación para hacer la función del músculo, en este caso extender el brazo. Se puede formar un hematoma morado, el hinchazón o edema que habíamos dicho. Si el músculo se llega a romper, pues se vería una deformidad, hundido. Y, como decía aquí, vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en un primer momento? Lo más sencillo, una cosa que se llama, pregunta de examen, terapia RICE, ¿vale? Que son por las siglas en inglés de rest, reposo, I de hielo, ice, la C de compresión, compression, y la E de elevación, ¿vale? Entonces, RICE, reposo, hielo, compresión y elevación. ¿Qué conseguimos con esto? Pues sobre todo bajar la inflamación, que aliviar un poquito el dolor, bajar la inflamación y evitar que la... Perdona, Carlos, es que tienes la cámara, no se te ve, no sé si estás compartiendo algo o es que no se ve nada, está en gris. Creo que vale, algún compañero lo dice también. vale, un segundillo. A ver, perdonen. A ver. Ahora sí me ven. Ahora sí, vale. Eso, tampoco no se perdieron nada. Lo único que hice, que no sé si me llegaron a ver, pues eso, si el impacto era en el bíceps, que es el músculo que se encarga de hacer esto, la elongación o la contusión en el bíceps, que se encarga de hacer esto, pues tendríamos un poquito de limitación a la hora de hacer la función de ese brazo. Y lo que decía, el tratamiento que hay que hacer, la terapia, hielo, no, reposo, hielo, compresión y elevación. ¿Con eso qué hacemos? Aliviar el dolor, evitar que la lesión vaya más. Después aquí se comentaban los apuntes que se podía usar paracetamol, ibuprofeno. Eso es medicación que se ve, a todo el mundo le sonará porque es medicación que es de uso cotidiano, pero nosotros como entrenadores no la vamos a recomendar porque no sabemos si el jugador es alérgico, si no, y lo que no queremos es que por un golpe le digamos que se tome medicación que le va a causar una reacción alérgica y se complica la situación de nuestro control. Así que, según la edad que tenga el jugador, pues si son mayores ellos ya saben si tienen han tomado paracetamol otras veces, si no, ya eso ellos lo arreglarían en su casa, ¿vale? Nosotros lo que haríamos, reposo, frío, compresión y elevar la extremidad afectada. Con eso lo que se pretende como ya decía antes, que la inflamación baje. ¿Vale? Vamos al siguiente tema de las fracturas. Es un tema de las fracturas. Perdona, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Mira, es que no sé muy bien dónde está, estoy leyendo los apuntes, que es el tema de los esguinces. Sí. Es muy típico el esguince de tobillo de un jugador y demás. Vale, eso sería una mezcla ahí entre contusiones y distensiones, y lo que se afecta no es no es el cuerpo, el músculo en sí, sino los ligamentos o los tendones, ¿vale? Que son, en el caso de los tendones, son los que unen a los músculos con los huesos, y los ligamentos pues son estructuras que dan estabilidad a las articulaciones. Y el tratamiento sería el mismo que lo mismo que habíamos comentado las manifestaciones son las mismas y el tratamiento es el mismo. Hielo, reposo, hielo, compresión y elevación, ¿vale? Y pues remitir al centro que se supone que los jugadores están federados, entre otras cosas, para que tengan cobertura médica y asistencia médica en caso de necesitarlo. Pues les remitiríamos al centro que tengan de referencia para que les hagan las pruebas que necesiten para confirmar que es un esguince o si es simplemente, bueno, eso, si es un esguince, ver de qué tipo de grado es, ¿vale? Otra cosa que se puede añadir ahí en caso de esguince, que eso tampoco le corresponde a ustedes porque ya sería cosas para hacer en su casa, unas cosas que llaman baños de contraste, que es estar un minuto en agua fría, un minuto en agua caliente,
ir alternando hasta que ya no tengan no noten la diferencia entre un cubo y otro. Eso ayuda bastante con los E15. ¿Vale? Sí, y eso, los E15 se clasifican según, como lo de antes, según la intensidad. Puede ser que los ligamentos hayan alargado un poquitito o que hayan incluso llegado a romperse, pues según la intensidad, diferentes grados de E15. ¿Vale? Pues pasamos a las fracturas. Perdona, disculpa, porque es que es muy típico cuando son los esguinces, sobre todo los de tobillos. Antes, bueno, yo me recuerdo cuando jugaba yo que te obligaban a atar la zapatilla muy fuerte, ahora te dicen que no la ates, ahora te están comentando que el jugador siempre y cuando pueda apoyar con un dolor moderado que intente caminar. Simplemente te quería preguntar, aprovechando un poco, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Lo que se hacía antiguamente, cualquier persona que iba por un esguince, le escayolaban, le vendaban la pierna de arriba abajo, una semana, 10 días, 15 días. Eso ahora mismo todos los fisioterapeutas lo contraindican, ¿vale? Porque acababa la musculatura atrofiándose, según cómo te inmovilizaran la pierna, afectabas a otras cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer hoy en día? Pues pensando en el futuro del jugador, de entrada, el reposo seguro, que le vaya viendo un fisioterapeuta, y después reintroducción progresiva a la actividad física, ¿vale? Que no sea, pues si estamos en las finales del Campeonato de España y se tuerce el tobillo en las semifinales, está con molestias, dolor, pero más o menos puede aguantar, pues se le dice al jugador, se le informa los riesgos que tendría forzar y él toma su decisión, pero vamos, no hay que forzar a nadie. Si está con dolor, hinchazón, edema, limitación para movilizar la zona donde tenga el esguince, pues reposo. ¿Y qué cosas hay? Mucha gente tienen esguinces de repetición y es porque no llegan a curarse bien, porque o se apresuran en la vuelta o porque cuando les inmovilizaron lo hicieron mal. Por eso, lo que habría que hacer es eso, reintroducción gradual y así ir fomentando una cosa que está ahí puesta en los apuntes que se llama, o si no está, se lo digo ahora, que se llama la propiocepción, ¿vale? Ahora mismo estamos sentados y sin pensarlo sabemos cómo tenemos colocadas las rodillas, cómo tenemos colocados los tobillos, cómo tengo colocado el cuello, en qué postura tengo la mano, si la tengo así, hacia abajo, hacia arriba, sin estarlo pensando. Eso se llama la propiocepción. No pasa nada, de José, bienvenido. Eso se llama propiocepción. Pues eso se ve alterado cuando hay alguna lesión como un esguince. Para trabajar que esos nervios vuelvan a hacer su función bien, habría que trabajar lo que se llama la propiocepción. Eso se hace pues trabajando en zonas inestables como pelotas, los bosus estos, caminando en la playa, corriendo en la playa, ¿vale? Eso es tarea de los fisioterapeutas. ¿Yo qué les recomendaría? Hoy, mañana y dentro de 10 años, seguro, el reposo para el jugador, que se ponga hielo, la compresión y elevación los primeros días y después eso, y consultar con un fisioterapeuta y viendo cómo va evolucionando sin forzar, ¿vale? Y siempre pensando primero en el paciente, en el jugador, antes que en nosotros, ¿vale? Ponerle, pues, fulanito, tienes esto, te apetece forzar, corremos estos riesgos, no corro, ¿vale? Diciéndole la verdad y no forzando a nadie, porque al final, eso, por no perderse un partido, por poder contar con él en la final, le podemos fastidiar el resto de su vida deportiva, ¿vale? Sí, ahora sí, pasamos al tema de la fractura. Problema que hay, que voy a los apuntes. Bienvenidos a todos los que van llegando, no pasa nada. Si yo abro los apuntes, que es lo que estaba haciendo, me dejan de ver, no se pierden nada, pero bueno, así que lo que voy a hacer es ir más o menos siguiendo lo que yo recuerdo que era el guión de los apuntes, pero vamos, voy a recalcar lo que sale en el examen, ¿vale? Vamos allá, tema de fractura. ¿Qué es la fractura? La fractura es la ruptura de un hueso, ¿vale? Se puede producir por mecanismo directo, es decir, yo me doy el golpe aquí y la fractura se produce en el mismo sitio, o indirecta. ¿Indirecta qué es? Yo me doy un golpe aquí y donde se produce la fractura es alejada de esa zona de impacto, ¿vale? Después ahí pusimos otra clasificación que era fracturas abiertas y fracturas cerradas. Las abiertas son las que se queda el hueso al romperse, que es como si fuera una cuchilla,
rompe la piel y quedan las zonas expuestas se ve el hueso desde fuera. Y las fracturas cerradas son las que no se ve el hueso desde fuera. No sé qué más clasificaciones pusimos, pero bueno, da igual. Abierta, cerrada. Y eso, pues. ¿Qué pasa con la fractura? Como dije, las dos, según si los huesos quedan después de la fractura, quedan desplazados, son como dos cuchillas, pueden cortar la piel, pueden cortar las venas, las arterias, que es por donde va la sangre, cortar nervios, ¿vale? Entonces, eso es, pues hay que estar pendiente, porque pueden tener, si se rompe una vena, si corta una vena o una arteria, tener un sangrado muy abundante. Estar pendiente de eso. ¿Y cuál es nuestra función como entrenadores? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues evitar que se movilice la zona donde está la fractura, ¿vale? Si la fractura es aquí, pues no se mueve, que el brazo no se mueva. Aplicar frío, si se puede. Bueno, primero llamar a la ambulancia, pero aplicar frío en la zona, comprimir la zona del sangrado. Si con eso vemos que no estamos moviéndolo en caso de que hubiera sangrado, si vemos que con eso no estamos movilizando la zona de la fractura, ¿vale? Y principalmente eso, parar, en evitar movilizar la extremidad que esté afectada, poner un poquito de frío, y si hay un sangrado, pues hacer una compresión con algo que nos protege para no mancharnos de sangre. ¿Cuáles son las manifestaciones de una fractura? Pues se ve deformidad en el hueso fracturado y impotencia funcional, es decir, pues si yo me fracturo esto, no podría ni mover la articulación del codo ni de la muñeca, o lo haré de mala forma, ¿vale? Pues eso, ya decía, según la cantidad de sangrado que haya, se puede llegar a una situación que se llama shock. Eso a nosotros no nos interesa. Desde que detectemos o intuyamos que hay una fractura, 112 y hacer eso. Poner al jugador en un sitio tranquilito, evitar que mueva la extremidad, si la fractura es una extremidad, ponerle frío si puede ser, y si hay un sangrado, pues intentar eso, parar el sangrado haciendo compresión, con cuidado de no empeorar ya las fracturas que haya. ¿Qué pasa? Muchas veces hay, igual que con las luxaciones que trataremos después, muchas veces vemos el hueso tan deformado que dices, ay, te ves tentado a intentarlo arreglar. Pues en esa manipulación, el intentarlo arreglar, hay altas posibilidades de que empeoremos la situación por lo que decíamos. Cortar algún músculo, convertir una fractura cerrada en una fractura abierta, cortar alguna vena, cortar algún nervio, cortar alguna arteria, ¿vale? Así que nada de estar intentando reducir la fractura, que es como se dice, sino evitar que la cosa se complique más, ¿vale? Después también en estos apuntes no lo comentábamos, lo veremos en el siguiente nivel, que es lo mismo, todo tipo de fracturas, fracturas del nariz, ves la deformidad en la nariz, estás tentado a intentarlo arreglar y podemos complicar, así que nada, aplicar frío y que arreglen las fracturas los que tengan que hacerlo, que eso sería en el 112 o llevando al jugador al centro médico que corresponda, pues, según el seguro que tenga el equipo en el que esté, o la federación en la que juegue en la que se juegue. Si no hay dudas, pasamos a luxación. Bienvenidos a todos los que vayan viniendo. Después de la clase tendremos el examen. Cualquier duda que les surja la pueden plantear aquí, que la resolvemos sin problema. Y lo que vamos haciendo es, siguiendo el guión, siguiendo los apuntes que ha subido Nausé durante la semana pasada de clase, lo vamos repasando y recalcando las cosas que entran en el examen, ¿vale? Pues luxaciones. ¿Qué son las luxaciones? La luxación es cuando señalo los dedos porque es bastante frecuente en el baloncesto que por un impacto una articulación, que es la zona donde dos huesos se unen, pues se altere, ¿vale? Si se pierde esa unión que permite que los dos huesos que están unidos entre ellos tengan una movilidad. Pues si se me produce la luxación en la punta de este dedo, se vería una deformidad, incapacidad para poder flexionar la punta del dedo y extenderla. Y pues lo mismo que en las fracturas, puedes, en principio, al haber luxación, se puede comprimir, no romper, sino comprimir una arteria, comprimir una vena, comprimir un nervio. Si comprimo una arteria, una vena, ¿qué riesgos hay?
sobre todo las arterias, que son las que llevan la sangre hacia la punta del dedo, pues que esa punta del dedo se me fuera quedando sin sangre y se fuera poniendo en principio morada, bla, 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 y hasta que perdiese como si matásemos la punta del dedo, ¿vale? Si se comprime un nervio, pues se da alteración de la sensibilidad, un cosquilleo, un hormigueo, calambrazo, y eso, pues es poco frecuente, pero suele pasar. Puede pasar, que diga. Poco frecuente, pero puede pasar. Y son complicaciones que podríamos causar nosotros al intentar enderezar intentar reducir esa luxación, ¿vale? Por eso, lo mismo que con las fracturas, lo mismo que con las contusiones, aplicar frío, reposo, quitar al jugador de la cancha, ponerlo en un sitio tranquilo, no hay que llamar al 112 en este caso, pero bueno, sí, o llamar al 112 para que lo trasladen al hospital o trasladarlo directamente nosotros para que hagan radiografías, las pruebas que estimen oportunas y le arreglen esa luxación. Lo más frecuente en el baloncesto son los dedos de la mano, como decía. Por muy tentados que estén, no intenten enderezarlo, repito. También el hombro, luxación del hombro hacia adelante, que se ve aquí, bueno, se ve eso, una incapacidad funcional, como que el brazo no se puede mover bien aquí, en la zona del hombro, deformado, un huequito aquí en el que podríamos meter el dedo, bastante dolor y pues eso, los jugadores que según el dolor que tengan, la intensidad puede llegar a marearse, desmayarse, ¿vale? Empiezan con sudor, palidez cutánea y se pueden llegar a desmayar ante esas situaciones. Pues no solo tenerlo en un sitio tranquilo, administrar frío, evitar que mueva la extremidad afectada, ya sea el dedo, sea el brazo, sea una pierna, sino también, si empieza a marearse, intentar sentar, tumbarlo y elevar las piernas, ¿vale? Y eso, pues intentar 112 o trasladarlo lo antes posible a un centro para que resuelvan esto y nosotros no tocar, no intentar. Es que ya vi que esto a mí me ha pasado y es hacer esto. Si no sabemos, no lo hacemos para prevenir complicar las situaciones, ¿vale? Ahora pasaríamos al jugador diabético, si no hay dudas, preguntas. ¿Y por qué pusimos nosotros este tema aquí de jugador diabético? Pues porque, sobre todo en Canarias, cada vez hay más obesidad infantil que se asocia a la diabetes. Y voy a hacer esto lo más sencillo posible para que tengan unas nociones y para que sepan responder las preguntas que pusimos en el examen sobre eso. Muy sencillo, lo más nociones básicas. La diabetes sería como mal control de los niveles de azúcar o de hidratos de carbono en la sangre, ¿vale? Pues si está mal regulada o que se pueden tener valores muy altos o valores muy bajos. Por simplificar, si los valores están muy altos y están muy bajos, la clínica es la misma y puede llegar incluso al coma o pérdida de conciencia, coma y muerte. Pero eso en una cancha de baloncesto no vamos a llegar a esa situación porque eso sería una cosa de tiempo de evolución. Vale, si los valores, si está lo inicial que veríamos, tanto si está con el azúcar muy alta como si está muy baja, es que empieza a estar un poquito más adormilado, sudoroso, más lento de lo normal, como alteración de la conducta, hablando como de forma más lenta, ¿vale? Que es como si se estuviera apagando, adormilando, ¿vale? Ante esa situación, pues sabiendo que es diabético, habría que ver qué valores tiene de azúcar en la sangre, ¿vale? Y ahora, un paréntesis, los jugadores diabéticos normalmente, a la edad que nosotros los veríamos, normalmente ya están diagnosticados, ellos van con su kit de diabético y saben, los padres los tienen enseñados y los médicos a saber cómo actuar ante las diferentes situaciones que tuvieran. En ese kit de diabéticos que tendríamos un glucómetro, que es para medir los valores de azúcar, ¿vale? Ahí hay alguna foto y explica cómo está, glucómetro para medir el azúcar, un bolígrafo, una cosa así como esto, que es para dar insulina, que la insulina, pregunta de examen, insulina sirve para bajar los niveles de azúcar, y se pincha subcutánea es pues cogiendo
la chichita, un poquito de piel y se pincha ahí, ¿vale? Insulina, baja el azúcar y se pincha subcutánea. Y también tendría una cosa que se llama glucagón, que el glucagón lo que hace es subir el azúcar en sangre. Hay dos tipos de glucagones, ¿vale? Uno que es intranasal, que sería inhalado, y otro que es pinchado en el músculo. No en la piel subcutáneo como la insulina, sino en el músculo. Normalmente se hace en los muslos, ¿vale? Insulina baja el azúcar, se pincha subcutánea. Glucagón sube el azúcar en sangre y se pincha en el músculo o se administra inhalada. También tienen ellos galletas o zumos o cosas que tienen bastante azúcar, que sería para tomar en caso de que estuviera con el azúcar baja, para subirla, ¿vale? Entonces, situación, tenemos ya identificado desde el principio de temporada un jugador diabético. Ay, perdón. Y al lado de este bolígrafo de insulina tienen unas tablitas en las que dice, según los valores de azúcar que tiene en sangre, que veríamos con el glucómetro, qué cantidad de insulina habría que ponerle, ¿vale? Te viene unas tablitas bastante claras. Entonces, ahora sí, jugador que ya sabemos que es diabético en nuestro equipo, que empezamos a verle eso, un poquito pálido, más lento de lo normal, medio mareado, sudoroso. Nos lo llevamos a un sitio aparte, llamamos a los padres, lo tumbamos y primero, sabiendo que es diabético, pues sería medir el azúcar en la sangre con el glucómetro. Así vemos ante qué situación estamos. Si estamos con el azúcar muy alto, pues tendríamos que usar la insulina. Si estamos con el azúcar, y eso, según la tabla, nos diría qué cantidad de insulina poner. Si vemos que el azúcar está bajita, pues, y el jugador está consciente que vemos que puede comer, pues se come esa galleta, se come ese zumo, se mantiene ahí tranquilito y vamos reevaluando a los pasados 10-15 minutitos, si no han llegado los padres, pues ver cómo está la insulina, ¿vale? Cómo está la insulina, no, cómo está su azúcar en sangre, usando otra vez el glucómetro. Si vemos que el jugador no está para darle de comer porque está muy alterado, no, es decir, muy apagado y tenemos miedo de que coma cualquier cosa por si se atraganta o lo que sea, pues en ese caso le pincharíamos glucagón, si vemos que el azúcar está bajita. Este glucómetro que te dice, os salen unas cantidades, un número, que después veríamos en la tablita de la insulina, si hay que ponerle insulina no hay que hacerle nada, pues eso, saldría algún numerito, o saldría un HI, que es de high, del inglés, que es azúcar demasiado alta, o LO, que es del inglés low, que son valores de azúcar muy bajitos, ¿vale? Si estuviera bajito, siempre antes de avisar a los padres, usaríamos glucagón. Si estuviera alta, insulina. ¿Cuánta insulina? Pues lo vemos en la tabla, ¿vale? En una de las preguntas del examen decía, si tengo un jugador que sigue una alteración de medio que sospechamos que tiene el azúcar descontrolada, porque ya sabemos que es diabético, ya está sudoroso, medio pálido, medio mareado, y vemos que sale el azúcar muy alta, pues lo ponemos a correr para que se baje el azúcar. De eso nada, sitio tranquilo, relajado, hablamos con los padres y le pinchamos insulina según lo que corresponda en esa tablita. Y nada, pues eso, si va avanzando la situación, imagínense que se llega a marear demasiado, pierde la conciencia, pues ahí enlazamos este tema con el siguiente, que sería el de la parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? ¿Duda? Una pregunta. Tanto si es subida de azúcar como si es baja de azúcar, ¿la sintomatología sería la misma en los dos Sí, casos? por simplificarlo decimos que sí, que es eso. En ambos casos lo que verías es un jugador sudoroso, medio pálido, como si estuviera aturdido, más sonoliento, más lento de reflejo, que ves es evidente que algo le está pasando. Pues en ese caso, sabiendo que es diabético, pues lo primero que sospecharía es que tiene el azúcar alterada. Por eso usas el glucómetro para ver si está alterada, y si está alterada, si está alta o si está bajita. ¿Vale? Y eso, ellos están ya formados y saben identificarse, empiezan a sentirse medio mareados, sabrían avisar, pararnos y actuar. O sea, que más que nada nosotros seríamos supervisores, no tendríamos que, pocas veces, tenemos que ser nosotros los que le administráramos la medicación. ¿Vale? Okay. Eso, pues sí, que lo único que sí es importante desde que empiece la temporada, que hay pocas veces, pero a veces se pasa de largo, saber si algún jugador tiene alguna enfermedad. Si nos dice que sí, si es diabético, vale, que nos enseñe el kit y él nos explica, nos recuerda lo que estamos viendo ahora para que sepamos
cómo usarlo en caso de que haga falta, ¿vale? Y si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. Y recalcando esto, no por ser pesado, apúntenselo ahí en un huequito para que lo respondan bien en el examen después. Insulina se usa para valores de azúcar altos. ¿Cuánta cantidad? Pues según lo que salga en la tablita. Se pincha subcutáneo en un pellizquito de piel, normalmente en la zona abdominal, a los lados del ombligo. Y si el azúcar estuviera bajita, que quisiéramos subirla y viésemos que el jugador no está para darle galletas, para darle zumo, para darle una cucharada de leche condensada, o lo que él tenga en ese kit, y tuviéramos que usar glucagón, pues el glucagón lo que hace es subir los valores de azúcar. Insulina bajar, glucagón subir. Y el glucagón es eso, o pinchado en el músculo directamente, lo más fácil es el muslo, o unos que hay ahora que son nasales, ¿vale? Pues, señores, que no hay más dudas, ya estamos acabando casi, pasamos al tema de la parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Sí. No sé si están viendo los apuntes que subimos con Nauset. Esto, en lo de la PCR, por un lado había unos apuntes escritos y por otro lado unas diapositivas. Lo que vamos a seguir para lo de ahora, yo de memoria, ustedes si abren el archivo, lo siguen desde ahí, es en lo de las diapositivas, ¿vale? Y eso, parada cardiorrespiratoria. Lo bueno sería que en todas las canchas en las que estemos, donde entrenemos, juguemos, tengan un desfibrilador, ¿vale? ¿Qué es un desfibrilador? Pues un aparato que nos es de mucha ayuda en caso de llegar a tener una parada cardiorrespiratoria, y es muy sencillo porque él solo va explicando cómo usarlo, dónde ponerlo, qué hacer. Es para, sin haber dado esta clase, sin tener ni idea de nada, coges el aparatito y él te va indicando paso por paso lo que hay que hacer. Pero bueno, parada cardiorrespiratoria. Pues vamos a poner la situación de que estamos en un partido y lo puse antes, se me ocurrió en la clase del nivel 2. Entrenador del equipo rival, le estamos dando una paliza. Cuando lo esperado, ellos eran favoritos, le estamos dando una paliza en la final del Campeonato de España. El hombre se siente mal y se desploma en el suelo. Se desmaya, pues lo que queríamos. Se supone que lo que hay que hacer es seguir unas cosas, igual que antes hablamos de la terapia RICE con las contusiones, pues ahora es una cosa que se llama PAS, ¿vale? Que es de proteger, alertar, socorrer. ¿Proteger qué? Pues tanto proteger a la víctima, en este caso este señor, al entrenador del equipo rival, como a nosotros mismos. Vamos a ponernos no en la situación de que el entrenador desmayado está en una cancha, sino que estamos en la calle y vemos a un señor desmayado. Pues no sabemos si se desmayó porque le cayó una maceta en la cabeza, porque no tenemos ni idea. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es protegernos a nosotros mismos, ver si fue por una maceta, qué pasó, evitar que en vez de haber una víctima, que nosotros seamos otra víctima y sean dos, ¿vale? Entonces, proteger tanto a nosotros mismos como a la persona que está en el suelo, alertar, avisar a gente para que nos venga a ayudar, 112, eso en la cancha es fácil, pero igualmente recordar, alguien llame el 112. Y una vez hemos protegido a la víctima, nos hemos protegido nosotros, hemos avisado a alguien para que nos venga a ayudar, pues nos disponemos a socorrer. Vale, proteger, alertar, socorrer. Nos acercaríamos al entrenador del otro equipo, Pepito o entrenadora. Hablo en masculino no por nada, sino porque es más cómodo, igual hablaré masculino y femenino indistintamente, ¿vale? Eso, le sacude, responde. Perfecto, si responde, se quedó medio inconsciente, igualmente llamamos al 112 para besar y lo ponemos en la posición lateral de seguridad que está explicada en los apuntes cuál es, ¿vale? ¿Y por qué se pone en esa posición? Porque aunque se haya mareado y esté consciente, recupere la conciencia, se haya desmayado y haya recuperado la conciencia, corre el riesgo de que le vuelva a pasar o que pero el nivel de conciencia sea un poquito bajo, se pueda vomitar y estando en la posición lateral de seguridad evitamos que ese vómito se lo se aspire, vaya a los pulmones y se empeore la cosa, ¿vale? Entonces eso, proteger, alertar, seguridad, proteger, alertar, socorrer, sagrandeamos a la persona para ver si está consciente o no. Si está consciente, posición lateral de seguridad y vamos viéndolo, lo mantenemos ahí en observación. ¿Que no responde? Por mucho que le zarandeamos, le damos unos toquitos en la cabeza,
sobre todo dicen clavar aquí, que es bastante doloroso, y no responde, pues ahí tendríamos que ver si la persona respira, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Otra vez unas siglas, voz, ver, oír, sentir. Lo que hacemos es, si estoy en esta posición natural, la que estamos normalmente, el aire entra por aquí y aquí tiene una curvatura y luego sigue hacia los pulmones. Las curvaturas, es decir, las curvas, los giros, hacen que, pues, que el aire vaya peor. Pues entonces lo que hacemos es, si es una persona que está respirando levemente, que casi no lo podemos percibir, hacemos maniobras frente-mentón, que no es más que poner una mano a la frente, otra en el mentón y alargar el cuello, ¿vale? Así, esta curva que había desaparece, y si el paso de aire que tienes es muy leve, pues si quitamos esa curva, nos va a ser más fácil darnos cuenta de que está respirando. Pues eso, maniobra frente-mentón, que es estirar el cuello, y pegamos nuestro oído a la boca y la nariz de la persona desmayada, el jugador, el entrenador del otro equipo. Pegamos el oído y mirando hacia el tórax, ¿vale? Con los ojos dirigidos hacia abajo. Con esto, ¿qué hacemos? Veríamos si respira, veríamos si se expande la caja torácica, oiríamos si respira, si está echando aire, y sentiríamos que expulse aire por ahí, ¿vale? Ver, oír, sentir. Ya hemos llamado al 112, acuérdense, ¿vale? Pues eso, esta persona no respira. Pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo antes posible sustituir la función de los pulmones, sustituir la función del corazón. La de los pulmones se haría según el tamaño de la persona, pero vamos a decir que es un jugador de categoría mini básquet en adelante, tapando la nariz y soplando por la boca. ¿Y cómo sustituimos el corazón? Pues con las compresiones torácicas. Aquí hago un inciso. Las insuflaciones, lo de poner el aire por la boca, hay que hacerlo. Yo sí, ustedes no. ¿Por qué? Porque no saben si esa persona está, salvo que sea una persona que conozcan. Estas son libres de elegir si lo quieren hacer o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque no saben si esa persona tiene alguna enfermedad que les puede transmitir. Y pues, bueno, pues eso, por no correr el riesgo, no les darían las insuflaciones, las ventilaciones, ¿vale? Lo que decía de la compresión torácica. Cuanto antes empecemos con estas maniobras, pues más aumentan las posibilidades de que esa persona sobreviva, y si sobrevive, que además lo haga con la menores daños colaterales posibles, ¿vale? Así que lo más rápido posible. Acuérdense que ya habíamos llamado al 112 al principio. Pues cómo hacemos lo de la... Yo voy a explicar cómo lo haríamos si sí que soplásemos, si hiciéramos las insuflaciones, ¿vale? Pues sería, hacemos 30 compresiones seguidas de dos insuflaciones. Y lo mismo, para hacer las insuflaciones, lo bueno es hacer la maniobra frente-mentón, compresión de la nariz y echar el aire. 32, 32. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia. Hasta que nos cansemos. No, si nos cansamos, pedimos ayuda. Como se supone que estamos en una cancha y hay un montón de gente, pues nos sustituye a otro. ¿Y cómo son esas compresiones torácicas? Mano dominante debajo, entrelazada con la otra mano, brazos extendidos, ¿vale? Nos ponemos eso, se supone que la persona está en una superficie plana, pues eso, el dorso de la mano dominante lo ponemos en la zona entre los dos pezones, ahí, y los brazos perpendiculares al tronco de esta persona, y vamos haciendo las compresiones, hundiendo la caja torácica. ¿Cuánto? Unos 5 a 7 centímetros. Lo normal es que se rompan las costillas, no pasa nada, se sigue haciendo las compresiones, ¿vale? Pues estamos simulando la función del corazón, y como entenderán, eso es vital. Eso, compresiones 5-7. ¿Y a qué ritmo? 30 compresiones torácicas en el centro del pecho, con el dorso de la mano, brazo dominante, la otra entrelazada, brazos extendidos, perpendicular al paciente. ¿Por qué extendidos? Porque así hago la fuerza con el peso de mi cuerpo, ¿vale? Mientras que si lo voy flexionando, la fuerza la hago de tríceps, y si ya con la fuerza de mi cuerpo es una cosa agotadora, con los tríceps no aguantan más de un minuto y están reventados. Por eso la relevancia de los brazos extendidos.
Y el ritmo, eso que les decía, entre 100 y 120 latidos por minuto, 100, 120 compresiones por minuto. ¿Y cómo sabemos que estamos en ese ritmo? Pues en el 112 incluso nos llega a decir si estamos hablando. Ellos se supone que se mantienen ahí pendientes y nos van guiando. Pues ellos irían, hay gente que incluso te hace el pi, 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 como diciendo cada pitidito es una compresión. O si nos acordásemos en ese momento de algunas canciones, hay gente que dice que si hay 20.000 canciones que sirven para esto. Les invito a que busquen en YouTube canciones para ritmo de compresiones torácicas en el caso de paradas cardiorrespiratorias. Por eso la Macarena. O esta de los Bee Gees, la de Stayin' Alive, que juraría que es de los Bee Gees, la de Stayin' Alive, pues el más o menos es eso, el ritmo de 100, 120 compresiones por minuto. Haríamos las 30 compresiones, paramos, se hacen las 2 insuflaciones y seguimos con las compresiones, ¿vale? Así sin parar hasta que vengan a ayudarnos. Recalco, las ventilaciones, en caso de que sea alguien que nosotros conocemos, o si no, no las hacemos. Y las compresiones sí que son obligatorias. Vale. No repito, bueno, vamos a repetir. Mano dominante, relajada, en el centro de los dos pezones, centro del tórax, compresiones que bajemos, damos la caja torácica unos 5 o 7 centímetros. Si se rompen las costillas, no pasa nada, lo seguimos haciendo. A ritmo de 100, 120 compresiones por minuto. ¿Cómo lo sé? Pues lo dice el que me está atendiendo del 112, o canciones como Stayin' Alive. Stayin' Alive. Recalco los brazos extendidos. Y 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones. 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones. Y no paramos hasta que venga la ambulancia, ¿vale? ¿Qué hacemos si la persona se recupera? Pues como antes, posición lateral de seguridad, y lo mantenemos ahí en vigilancia, porque puede recuperarse y volver otra vez a pararse, no respirar. Les hablaba al principio de la clase, de este tema, de los DESAs, que son unos aparatitos que nos ayudarían en caso de este jugador, este entrenador, persona que se desmaya. Intentamos ver si nos responde, nos protegemos, alistamos, socorremos y vemos que la persona no responde. Pues si tenemos un DESA cerca, lo pedimos, y en lo que nos lo van acercando vamos haciendo lo que ya hemos hecho, la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y una vez tengamos el DESA, lo abrimos y vamos siguiendo las indicaciones que tiene. El DESA viene con unos parches, ¿vale? Y unas hojillas de afeitar, pues porque hay que ponerlo sobre la piel seca preferiblemente, y si hay mucho pelo, habría que afeitar ese pelo. Pegamos los parches, que esto nos dice dónde hay que pegarlo, varían según la edad y el peso de los niños, pero vamos a decir que en general dicen de poner uno aquí y otro en la misma zona, pero en la espalda, uno aquí y otro, es decir, uno aquí en la parte alta, encima del corazón, y otro aquí en el lado contrario, en la parte debajo de los pezones. También dicen uno aquí y otro en el lateral, en las costillas, pero vamos, el aparatito nos va diciendo. Le das un botón y él dice, pues, si puede darle una descarga, pues te avisa. Cargando la máquina, sepárese, da la descarga y siga con la maniobra de reanimación cardiopulmonar, y tú seguirías. Y esta máquina va dictando y diciendo lo que habría que hacer, ¿vale? Si no tienen dudas con este tema, pasamos a lo siguiente, que sería alimentación y beneficio del deporte, que es una bobería, pero una bobería porque es algo que todo el mundo sabe, que es que alimentación y beneficios del deporte en menores. Como decíamos al principio de la clase, Canarias especialmente, por ser donde estamos, pero vamos, en toda España, los casos de obesidad infantil cada vez son mayores, y no solo que son mayores, sino también el grado de obesidad que tienen cada vez es más desmesurado, más hacia la obesidad mórbida. ¿A qué se debe esto? Al sedentarismo, la vida sedentaria, no hacer actividad física, por múltiples motivos, las máquinas, videoconsolas, redes sociales. Bueno,
una de ellas. Y la alimentación, pues los alimentos más económicos, más baratos, son normalmente los que peor valor nutricional tienen, ¿vale? Entonces, nosotros que tenemos un montón de... Nosotros, ustedes que tienen la posibilidad de tener a gente joven de diferentes tipos de edades con ustedes, 2, 3, 4 días por semana, X horas, pues, y ustedes como referentes, no solo para enseñarles baloncesto, no solo para enseñarles valores de compañerismo, sacrificio, esfuerzo, muchísimas cosas, como botar, pasarse la mano por debajo, tirar 20.000 cosas, pues también formarles sobre alimentos que deben comer, que deben evitar, incentivarles a que sigan haciendo deporte, motivarles, animarles. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, la obesidad infantil se asocia con un montón de casos de cáncer a edades tempranas, hipertensión, la diabetes que habíamos mencionado antes, posibilidad de tener infartos mucho antes que una persona con peso normal, depresiones, dolores articulares, 20.000, muchísimas patologías que se pueden prevenir en muchos casos, control con educación en la dieta, educación sobre la vida activa. Y ¿qué más decir sobre esto? Que no sepan, es que nada. Alimentación, a ver. Algo quería decir mientras estaba hablando y se me fue. Pero vamos, que... Buen día, Pérez. Nada, ahora, si no tienen más dudas, una vez acabemos con la clase, se abrirá el plazo para hacer el examen, que termina a las 12 hora Canarias. Aquí son las 7:26 para que calculen según donde estén. 7:26 en Canarias, 8:26 en la península, hasta las 12 de Canarias, la 1 de la península, tienen para hacer el examen, ¿vale? Cualquier duda, o la escriben aquí, o más arriba estaba mi correo electrónico, me consultan, ¿vale? Perdona, Carlos, es que he estado mirando y los que hemos llegado un poquito más tarde, la dirección de correo electrónico no aparece. ¿No la puedes volver a poner? Claro que sí, la pongo ahora planeado ahora mismo. carlosgenovas@gmail.com. Y eso, les repito, la intención no es suspender a nadie, ni que hayan pasado un mal rato, sino pues aclararles dudas de cosas básicas que pueden ayudarles en una cancha de baloncesto, o incluso fuera de ella, ¿vale? Si no hay dudas, un abrazo para todos, muchas gracias por la atención, viva el baloncesto y disfruten del verano, ¿vale? Hasta luego.